Mi familia pensaba que mi abuela estaba confundida al final. Ella seguía hablando de la segunda caja fuerte. Mi mamá lo llamó tonterías. Después del funeral, volví sola y encontré una llave pegada con cinta adhesiva debajo de su silla. Mi abuela decía lo mismo cada vez que la visitaba en ese último mes. Asegúrate de que Maya encuentre la segunda caja fuerte. Al principio lo decía en voz baja, luego más fuerte cuando nadie respondía. Luego con la urgencia específica de alguien que entiende que la ventana para ser escuchada se está cerrando y la gente en la habitación ya ha decidido qué hacer con lo que dice. Mi madre sonrió la primera vez, la sonrisa paciente de alguien que maneja una situación difícil en público. La segunda vez la corrigió directamente: mamá, no hay una segunda caja fuerte. Mi abuela la miró con ojos claros y firmes y lo dijo de nuevo de todos modos. Para el funeral, la familia se había puesto de acuerdo en una palabra: confundida. La usaron de la misma manera en que la gente usa palabras acordadas de forma consistente, colectiva y sin aparente conciencia de lo coordinado que se había vuelto su uso. Estaba confundida hacia el final. Se confundía con las cosas. La confusión era difícil de ver. Lo que yo observé en cambio fueron a mis tíos. David Maxwell tuvo una reacción particular cada vez que surgía lo de la segunda caja fuerte. No la gestión paciente de la respuesta de mi madre. No el desplazamiento distraído de mis primos, una quietud, la quietud física específica de alguien cuyo cuerpo ha procesado una amenaza antes de que la mente consciente haya terminado su frase. En el servicio junto a la tumba, el pastor lo mencionó. Había pasado tiempo con mi abuela en sus últimas semanas, y tejió sus palabras en el elogio de forma natural, como los pastores tejen las palabras de los moribundos en el lenguaje de la despedida. Dijo que ella había sido clara sobre querer que ciertas cosas llegaran a ciertas personas. Dijo que había repetido una instrucción más que cualquier otra. El café de mi tío casi se le cae de la mano. Observé el pequeño movimiento involuntario, y observé la recuperación que le siguió, y archivé ambas cosas en el lugar donde archivaba las cosas que requerían más información antes de convertirse en conclusiones. Esa noche, después de que la recepción se vaciara, los parientes se fueran a casa y mi madre apagara la luz del porche, le dije que había olvidado algo en casa de mi abuela. Ella dijo que podía esperar. Yo dije que solo serían unos minutos. La mirada que me dio duró lo suficiente como para ser algo más que ordinaria. Conduje sola a casa de mi abuela. Usé la llave de repuesto de su lugar junto a la puerta trasera. Me quedé en el pasillo por un momento en el silencio particular de una casa donde alguien ha muerto recientemente, el olor aún era el suyo, los objetos aún en sus lugares, la ausencia más fuerte de lo que había sido la presencia. Luego fui a la silla de lectura, el sillón orejero junto a la ventana delantera donde había pasado 40 años de tardes. La incliné hacia adelante y pasé la mano por la parte inferior del marco de madera, como me había enseñado a comprobar si cojeaba cuando tenía 8 años y habíamos reorganizado la sala de estar juntos. La cinta adhesiva estaba allí. La llave de latón era pequeña y vieja y había estado pegada allí el tiempo suficiente como para que el adhesivo se hubiera vuelto amarillo en las esquinas. Ella había planeado esto cuidadosamente, no en un momento de confusión, sino en un momento de preparación deliberada y lúcida. Mi teléfono se iluminó antes de que me hubiera enderezado. El nombre de mi tío en la pantalla. Lo dejé sonar. Sonó de nuevo inmediatamente. Luego otra vez, luego una notificación de correo de voz. Luego 2 llamadas más en menos de 4 minutos. Cada una llegando con la urgencia comprimida de alguien que ha entendido que una situación que creía contenida ya no lo está. Escuché el correo de voz sentada en mi coche en su entrada. Su voz era mesurada, pero no completamente. Debajo del tono controlado había una frecuencia que el control no podía suprimir por completo. Maya, soy David. Sé que volviste esta noche. Creo que podrías haber encontrado algo que dejó tu abuela. Solo quiero hablar antes de que hagas algo con eso. Hay cosas sobre las finanzas familiares que son más complicadas de lo que parecen, y no quiero que malinterpretes lo que encuentres. Noté 3 cosas. Sabía que había vuelto, lo que significaba que mi madre lo había llamado en el momento en que me fui, lo que significaba que los dos estaban en comunicación activa sobre mis movimientos la noche del funeral de Dorothy Maxwell. Usó la palabra malinterpretar en lugar de entender o descubrir,
la palabra de alguien que ya sabe lo que contiene el material y está preparando un marco para neutralizarlo. Y dijo, finanzas familiares, no la herencia, no los deseos de la abuela, finanzas familiares. Como si las dos cosas fueran lo mismo. Conduje a casa y no le devolví la llamada. Si alguna vez has sentido que algo no encajaba en una conversación familiar, quédate conmigo. Y si eres nuevo en Historias de Venganza Fría, suscríbete y dime desde dónde me estás viendo esta noche. Ahora, permítanme llevarlos al principio. Mi nombre es Maya. Tengo 34 años. Crecí en una familia que se entendía a sí misma principalmente como una reputación. La familia Maxwell asistía a la iglesia correcta, aparecía en las ocasiones adecuadas y mantenía el estatus social que requiere una gestión continua para sostenerse. Mi abuela Dorothy fue la base financiera de todo. No visiblemente, sino estructuralmente, de la misma manera que ciertas personas son el muro de carga de un edificio por el que todos caminan sin darse cuenta hasta que algo se mueve. Había heredado tierras de cultivo de sus padres, se casó con mi abuelo que construyó un negocio de desarrollo inmobiliario, y después de su muerte hace 15 años, había administrado la herencia resultante con la competencia precisa de una mujer que había estado atenta toda su vida. El fideicomiso Maxwell, en su valoración independiente más reciente, poseía aproximadamente $6.40 millones en propiedades de alquiler, acuerdos de arrendamiento de tierras de cultivo, cuentas de inversión y la casa familiar en la que había vivido durante 50 años. Después de la muerte de mi abuelo, mi madre, Andrea, y mi tío, David, se posicionaron como ayudantes. Esa palabra, ayudantes, hizo mucho trabajo en nuestra familia. Ayudaban con las citas. Ayudaban a gestionar el correo. Ayudaban a comunicarse con el abogado de la herencia cuando surgían preguntas. Ayudaban a organizar la logística de la gestión de propiedades que mi abuela había manejado previamente por sí misma sin ayuda durante 15 años. Mi abuela tenía 70 años cuando murió mi abuelo. No era alguien que necesitara ayuda de la manera en que la palabra implicaba. Era alguien que estaba siendo rodeada lentamente por personas que habían decidido que sus activos eran más accesibles que su supervisión. Yo tenía 22 años cuando noté algo específico por primera vez. Mi abuela mencionó una factura de mantenimiento de pasada durante una llamada dominical, una reparación que supuestamente se había completado meses antes en una de sus propiedades de alquiler. El inquilino seguía reportando el mismo problema. Mencionó el monto de la factura, y pensé en lo que debería costar esa reparación en el mercado actual, y los números no correspondían como deberían haberlo hecho. Pregunté al respecto una vez, con cuidado, de la manera en que preguntas cuando eres joven y aún no estás segura de lo que estás viendo. Mi madre me dijo que estaba siendo dramática. Mi tío dijo que estaba malinterpretando los costos de gestión de propiedades comerciales. Mi abuela me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina con una expresión que archivé sin entenderla completamente en ese momento. Ahora la entiendo. Era la expresión de alguien que está agradecido de que otra persona haya visto algo y también se comunica, a la manera de alguien que ha evaluado la habitación con precisión, que la observación necesita esperar un momento mejor. Me alejé del tema y fui a la Facultad de Derecho, no como una decisión dramática, sino como la conclusión natural de una dirección en la que me había estado moviendo durante años sin nombrarla completamente. Me especialicé en litigios de herencias, no por abstracción, sino porque era la intersección precisa del derecho que abordaba la cosa precisa que había estado viendo desarrollarse en mi propia familia. Para cuando pasé el examen de abogacía, tenía un vocabulario profesional para lo que había estado observando. La familia no sabía esto de mí con ninguna especificidad. Sabían que había ido a la Facultad de Derecho de la misma manera que conocían hechos generales sobre mi vida, como información que había sido procesada y archivada sin particular interés. Me había convertido en la nieta difícil después de la pregunta de la factura y había mantenido esa designación a través de los años de distancia que siguieron. Las reuniones familiares se volvieron invitaciones menos frecuentes. Los mensajes de grupo en los que había sido incluida fueron reemplazados por conversaciones paralelas de las que no formaba parte. Las llamadas de mi madre se acortaron, luego se volvieron ocasionales y luego se convirtieron en las llamadas que la gente hace para mantener la apariencia de una relación sin invertir en la relación misma. Las llamadas de mi abuela permanecieron exactamente como siempre habían sido. Cada domingo, a la misma hora, el mismo interés en mi vida,
las mismas preguntas que requerían respuestas reales, la misma calidez que nunca había encajado con la gestión de la calidez de la familia hacia mí. Había notado esta discrepancia durante años. El afecto constante de Dorothy frente a la distancia calibrada de todos los demás me dijo algo importante sobre la narrativa que mi madre y mi tío habían construido. Independientemente de lo que le hubieran dicho a la familia extendida sobre mí, mi abuela no lo había aceptado. Ella me veía claramente, y en los últimos 8 meses de su vida, comenzó a prepararse para lo que entendía que se avecinaba. Las llamadas cambiaron en su tercer mes en el centro de atención, no en claridad, no en memoria, o en la capacidad de seguir una conversación, sino en urgencia. Comenzó a hablar de documentos que había organizado, cosas que había preparado, cosas que necesitaba que yo supiera. Hacía referencias a ubicaciones oblicuamente, en el lenguaje indirecto de alguien que entiende que está siendo observada y se comunica a través de la observación en lugar de alrededor de ella. Nuestra relación siempre había tenido esa cualidad. Ella te decía las cosas que necesitaba que supieras dentro de lo que parecía estar diciendo sobre otra cosa. Cuando la segunda caja fuerte comenzó a surgir en las conversaciones familiares, la escuché de manera diferente a como la escucharon mi madre y mi tío. Ellos escucharon ruido que había que gestionar. Yo escuché coordenadas siendo transmitidas a través del único canal que aún le quedaba disponible. La última vez que la vi fue 2 semanas antes de que muriera. Me sujetó la muñeca con el agarre que tenía a los 81 años y me miró con los ojos claros y firmes que más tarde me enteraría por su neurólogo habían permanecido cognitivamente agudos hasta las últimas semanas de su vida. Dijo 3 palabras que no eran confusión, debajo de la silla. Luego su mano se relajó y preguntó si quería té y hablamos del jardín durante 20 minutos y se rió de algo que dije sobre un vecino. Y cuando salí de la habitación, ella seguía sonriendo. Las personas no se comportan así cuando sus mentes están fallando. Se comportan así cuando acaban de completar algo importante y ahora son libres de simplemente estar presentes. No volví a la casa inmediatamente después de esa visita. Esperé, no por incertidumbre, sino por la paciencia profesional de alguien que entiende que el momento no es una pausa en la preparación. Es parte de la preparación. Lo que estuviera en la segunda caja fuerte había permanecido sin descubrir durante tanto tiempo como había existido. Unas semanas más no cambiarían su contenido. Asistir al funeral, observar a la familia, observar quién reaccionaba a qué y cuándo, me daría información que no podría obtener de ninguna otra manera. Y la casi caída de David en el cementerio confirmó lo que necesitaba confirmar. Él sabía que la llave existía. Tenía miedo de lo que había al otro lado. La noche que encontré la llave, después de escuchar su correo de voz en la entrada y conducir a casa sin devolverle la llamada, me tumbé en la oscuridad. Pensando en una mujer que había pasado sus últimos meses siendo llamada, confundida, por personas que estaban aterrorizadas de lo que ella recordaba. No había estado confundida. Había sido precisa. Y la llave de latón en mi mesita de noche era lo más preciso que me había dado. Mi teléfono se encendió de nuevo justo antes de la medianoche. Mi madre esta vez. Lo puse boca abajo. No había nada que ninguno de ellos pudiera decir que cambiara lo que iba a pasar cuando volviera a ese sótano por la mañana. La pregunta no era si encontraría la caja fuerte. La pregunta era cuánto tiempo pensaba mi familia que tenían antes de que yo entendiera lo que había dentro. Volví a casa de mi abuela a las 7 de la mañana siguiente, no porque tuviera prisa, sino porque las 7 era la hora en que el vecindario de mi madre estaba lo suficientemente tranquilo como para que un coche en la entrada de Dorothy Maxwell pasara desapercibido. Y desapercibida era exactamente lo que necesitaba ser durante las próximas horas. No había dormido mucho, no por ansiedad, sino por la alerta específica de alguien cuya mente ha identificado un problema y ha estado trabajando en él continuamente desde que se produjo la identificación. Para cuando me levanté a las 5:30, tenía una lista de lo que necesitaba documentar, en qué orden, usando qué metodología, para asegurar que cualquier cosa que encontrara en esa caja fuerte fuera manejada de una manera que sobreviviría al escrutinio profesional. Soy abogada de litigios de herencias. No iba a ese sótano como una nieta buscando consuelo. Iba como alguien que entendía exactamente cómo debía manejarse la evidencia para ser útil. La llave encajaba en un panel de cerradura incrustado en la pared trasera del sótano detrás del viejo banco de trabajo de mi abuela. El banco de trabajo había estado allí desde que yo era niña,
la superficie lisa por décadas de uso, las herramientas todavía colgando en el tablero de clavijas encima en la secuencia organizada que ella había mantenido desde que mi abuelo las puso allí por primera vez. Había jugado en este sótano de niña y nunca había notado el panel porque estaba a ras de la pared y pintado del mismo color y posicionado directamente detrás de una unidad de estanterías que tenía que moverse para acceder a él. Ella lo había escondido en el lugar más visible de la habitación. La segunda caja fuerte era más vieja y pesada que la caja fuerte decorativa de arriba que todos en la familia conocían y que contenía, hasta donde yo sabía, nada más sensible que documentos de seguro de propiedad y el certificado de matrimonio original de mi abuela. Esta era de grado comercial, del tipo fabricado para almacenamiento de documentos en lugar de exhibición con un dial de combinación y una cerradura de llave secundaria. La llave manejaba la secundaria. El dial de combinación tenía el mismo patrón de presión de huellas dactilares que había notado en la caja fuerte principal, 4 números con mayor presión. El artefacto de manos que se habían vuelto menos precisas con el tiempo, pero que habían mantenido la misma combinación durante años. El dial se abrió al tercer intento. Me quedé en el banco de trabajo con mi teléfono grabando vídeo de cada paso, y miré lo que Dorothy Maxwell había pasado años reuniendo. Los documentos estaban organizados no de la manera casual de alguien que lleva registros, sino de la manera deliberada de alguien que construye un caso. Secciones con pestañas, secuencias ordenadas por fecha, índice manuscrito al principio que enumeraba cada categoría de documento y la sección correspondiente. Ella había construido un expediente. Mi abuela había construido un expediente legal. Me quedé en su sótano por un momento absorbiendo eso y luego comencé a fotografiar. La primera sección contenía registros del fideicomiso que abarcaban 8 años, no los documentos oficiales del fideicomiso que mi madre y mi tío habían presentado a través del abogado de la herencia. Esos los había visto mencionados, y mostraban un fideicomiso estable y normalmente administrado. Estos eran los registros de trabajo, extractos bancarios, confirmaciones de transferencias bancarias, facturas de proveedores, cuentas de gestión de propiedades, los registros de lo que realmente había sucedido en lugar de lo que se había informado que sucedía. Los revisé metódicamente, fotografiando cada página antes de pasar a la siguiente, manteniendo el mismo orden de documentos que mi abuela había establecido. Para cuando llegué a la tercera sección, tenía una imagen preliminar de la estructura, facturas falsificadas de cuidadores presentadas al fideicomiso para reembolso de una empresa de cuidado que más tarde confirmaría que no tenía historial operativo verificable. Gastos inflados de reparación de viviendas de un contratista cuyo número de licencia, cuando lo busqué en mi teléfono, estaba registrado a una entidad fantasma conectada al negocio de construcción de mi tío. Reclamaciones de reembolso médico que excedían lo que los gastos médicos reales de mi abuela podrían haber sido por un margen significativo. El patrón no era sofisticado. Era consistente. Lo suficientemente consistente como para que hubiera funcionado durante 8 años sin ser cuestionado porque las únicas personas con acceso a los registros financieros relevantes eran las personas que presentaban las reclamaciones fraudulentas. La cuarta sección me detuvo. Documentos de transferencia de propiedad. 3 de ellos ejecutados durante un periodo de 5 años, moviendo porcentajes de propiedad parcial de 2 propiedades de alquiler a entidades de cartera. Las transferencias se habían procesado a través de una compañía de títulos en un condado a 2 horas de donde vivía mi abuela, no a través del abogado local que había utilizado durante 40 años. Las firmas en los documentos de transferencia eran las de mi abuela. Las comparé con las muestras de firmas en mi teléfono, fotografías que había tomado de su letra real de cartas y tarjetas que me había enviado a lo largo de los años. Las firmas en los documentos de transferencia eran parecidas, una aproximación razonable. Pero la escritura a mano no es algo estático. Tiene ritmo y proporción e inconsistencias habituales que pertenecen a la persona que la produce. Y las firmas en esos documentos de transferencia no tenían la deriva específica hacia la izquierda que aparecía en cada pieza de correspondencia genuina que tenía de ella. Alguien había firmado su nombre en esos documentos. Seguí fotografiando. La quinta sección eran grabaciones de audio en una pequeña grabadora digital, de las que se venden en las tiendas de material de oficina, en una bolsa con cremallera etiquetada. 19 grabaciones, cada una etiquetada con una fecha y una breve descripción en la letra de mi abuela. Las fechas abarcaban los 4 años anteriores. No las reproduje en el sótano. Seguí trabajando. En el fondo de la caja fuerte, debajo de todas las secciones organizadas, había un sobresellado.
El exterior decía en mayúsculas en tinta azul: si me vuelven a llamar confundida, dale esto a la policía. Lo fotografié sin abrirlo. Luego terminé de documentar el contenido restante, volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado, cerré la caja fuerte, volví a colocar la estantería y subí las escaleras. Me senté en la mesa de la cocina de mi abuela durante 10 minutos, no para procesar emocionalmente, sino para asegurarme de que no me había perdido nada y para confirmar en mi propia mente que lo que había encontrado era lo que pensaba que era antes de hacer cualquier llamada que no pudiera deshacerse. Luego llamé a la única persona en la que había estado pensando desde la noche anterior. Su nombre era Marcus Webb. Tenía 53 años, era un contable forense especializado en casos de fraude de fideicomisos y herencias. Y había sido mi perito principal en 3 casos durante los 2 años anteriores. También fue la persona que me dijo al principio de nuestra relación profesional que los casos que le resultaban más interesantes eran aquellos en los que alguien ya había hecho la mayor parte del trabajo de documentación antes de que los abogados se involucraran. Contestó al segundo timbrazo. Le dije: necesito que mires algo hoy si puedes. Él dijo: ¿qué tan serio? Yo dije: lo suficiente como para que te esté llamando antes de llamar a cualquier otra persona. Llegó a casa de mi abuela 90 minutos después. Revisamos la caja fuerte juntos. Él trabajó como siempre trabajaba, callado, minucioso, anotando cosas sin comentarlas inmediatamente, construyendo su propio inventario antes de sacar conclusiones. Lo fotografió todo de forma independiente con su propio equipo. Pasó 20 minutos con los documentos de transferencia de propiedad y más tiempo con los registros financieros del fideicomiso. Cuando terminamos, se quedó en el sótano con las manos en los bolsillos y miró el banco de trabajo. Dijo: ¿tu abuela construyó esto durante cuánto tiempo? Yo dije, basándome en los documentos más antiguos, al menos 6 años. La organización sistemática parece haber comenzado hace unos 4 años. Se quedó en silencio un momento, luego dijo: ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso fue todo lo que dijo al respecto. Fue suficiente. Escuché las grabaciones esa noche en mi propia casa con mi computadora portátil y un bloc de notas y la atención enfocada específica de alguien que entiende que lo que está a punto de escuchar va a cambiar las coordenadas de todo lo demás. La mayoría de las grabaciones eran conversaciones en casa de mi abuela. Su voz clara y firme. Otras voces que reconocí, mi madre, mi tío, ocasionalmente una tercera voz que no pude identificar de inmediato y que más tarde identificaría como el abogado de la herencia que habían estado utilizando para las transacciones fraudulentas. Las grabaciones eran mundanas en la superficie, discusiones sobre mantenimiento de propiedades, planificación patrimonial, decisiones de gestión financiera, el lenguaje de las conversaciones de negocios familiares. Pero debajo del lenguaje superficial había una capa diferente, y mi abuela la había estado capturando deliberadamente. Las referencias a cuentas que mi madre administraría en el futuro, las menciones casuales de reembolsos de gastos que se manejarían a través del fideicomiso, el encuadre específico de decisiones como colaborativas que eran estructuralmente unilaterales. Ella había estado construyendo un registro del patrón. Luego llegué a la grabación número 14, una conversación en lo que parecía ser un coche. La calidad ambiental era diferente a la de las grabaciones de la casa. Ruido de la carretera debajo de las voces. La voz de mi tío. La voz de mi madre. Mi tío dijo: si Maya se involucra, lo perderemos todo. La respuesta de mi madre llegó inmediatamente sin pausa. Entonces nos aseguramos de que nunca vea los documentos reales. Me senté en la mesa de mi cocina y reproduje esas 2 frases 4 veces. No porque necesitara verificarlas, sino porque hay un proceso cognitivo específico que ocurre cuando escuchas a tu propia madre discutir tu exclusión como una necesidad estratégica. Y ese proceso requiere tiempo para completarse antes de que puedas dejarlo de lado y seguir trabajando. Mi teléfono mostraba 14 llamadas perdidas desde la noche anterior. 11 de mi tío, 3 de mi madre, ningún correo de voz después del primero de David. Habían decidido que dejar más mensajes creaba más registro. Ese fue el instinto correcto. Llegar a él 24 horas tarde fue el error. A la mañana siguiente llamé a mi contacto abogado en el Tribunal de Sucesiones para discutir los requisitos procesales para presentar un interdicto de emergencia. Su nombre era Catherine Elroy.
Tenía 61 años, había pasado 30 años en derecho sucesorio y tenía la cualidad particular de alguien que ha escuchado la mayoría de las cosas y ha calibrado sus reacciones en consecuencia. Había trabajado para ella durante la Facultad de Derecho y habíamos mantenido una relación colegial desde entonces. Le conté lo que había encontrado sin editorializar. Se quedó en silencio durante varios segundos después de que terminé. Luego dijo, las grabaciones son tu elemento más fuerte si se autentican correctamente. Yo dije, tengo la cadena de custodia original del dispositivo intacta desde la caja fuerte de mi abuela hasta mi posesión esta mañana. Ella dijo, las firmas falsificadas en las transferencias de propiedad son tu segundo elemento más fuerte. Yo dije, tengo muestras de comparación que se remontan a 12 años. Otra pausa. El interdicto debe presentarse antes de que intenten cualquier otro movimiento de activos. ¿Qué tan segura estás de que no saben el alcance completo de lo que encontraste? Pensé en el correo de voz de David, la referencia a malinterpretar, la suposición implícita en el lenguaje de que yo era un problema a gestionar en lugar de una amenaza que ya se había activado. Le dije, ¿creen que tienen tiempo? Catherine dijo, presenta mañana. Te ayudaré con la redacción esta noche. Trabajamos hasta la 1 de la mañana. El interdicto se presentó a las 9:15 de la mañana siguiente, congelando toda la actividad financiera conectada al fideicomiso familiar Maxwell pendiente de una revisión por fraude. No se lo dije a mi madre ni a mi tío antes de presentarlo. A las 9:47, mi madre llamó. No contesté. A las 10:12, David llamó. No contesté. A las 10:30, llamó un número diferente, el abogado de la herencia que habían estado utilizando, aquel cuya voz aparecía en varias de las grabaciones de mi abuela. Dejó un correo de voz pidiéndome que le devolviera la llamada a la brevedad para discutir algunas preocupaciones sobre la actividad reciente del fideicomiso. Le reenvié el correo de voz a Catherine y a Marcus. Marcus respondió con 3 palabras. Dijo, están en pánico. Lo que quería decir era más preciso de lo que la palabra implicaba. El pánico crea decisiones. Las decisiones crean acciones. Las acciones crean registros. Y los registros creados por personas que creen que se están quedando sin tiempo para protegerse son exactamente el tipo de registros que los contables forenses saben cómo encontrar y que los tribunales saben cómo usar. En las 18 horas siguientes a la presentación del interdicto, mi tío intentó iniciar la liquidación de emergencia de 2 de las propiedades de alquiler. Las transacciones fueron señaladas por la congelación de activos. La señalización creó un rastro documentado de un intento de transacción fraudulenta ejecutada después de que se había notificado un interdicto. Marcus me llamó cuando vio la alerta. Dijo, ¿sabes lo que acaban de hacer? Yo dije, sí. Él dijo, bien. Asegúrate de que tu abogado lo sepa en 1 hora. Ya estaba al teléfono con Catherine. Esa noche, finalmente abrí el sobresellado, el que estaba etiquetado en mayúsculas en el fondo de la caja fuerte de mi abuela. Dentro había una declaración manuscrita en 3 páginas con su letra comprimida y cuidadosa, fechada 11 meses antes de su muerte, notariada por un notario público cuyo sello reconocí como perteneciente a la papelería a 4 cuadras del centro de atención. Ella había viajado allí sola. En su último año, con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, había arreglado el transporte y había ido a que le notariaran una declaración. La declaración describía 8 años de manipulación financiera en términos fácticos específicos y fechados, los nombres de las personas involucradas, las cantidades aproximadas de las que se había dado cuenta, los métodos que había observado que se usaban, y una clara afirmación. Declarada 2 veces en el documento, de que sus facultades cognitivas permanecían intactas, y que sus relatos de estos hechos eran precisos a su leal saber y entender. La había firmado con la firma que reconocí, la deriva hacia la izquierda, la inconsistencia habitual específica que le pertenecía a ella y no a quienquiera que hubiera firmado los documentos de transferencia de propiedad. Leí la declaración 2 veces. Luego la coloqué en la carpeta de pruebas con las fotografías y los archivos de audio y la documentación de la cadena de custodia. Y pensé en una mujer que había pasado los últimos años de su vida construyendo algo en secreto porque entendía que la gente a su alrededor contaba con que su silencio duraría más que ella. Se había asegurado de que no fuera así. La pregunta ahora era cuánto entendían mi madre y mi tío sobre lo que se avecinaba. Basado en el intento de liquidación, ¿entendían algo?
Basado en lo rápido que se habían movido, tenían miedo. Pero tener miedo y estar informado son cosas diferentes. Y yo estaba a punto de demostrar la distancia entre ellas. La audiencia de fraude testamentario estaba programada para un martes por la mañana, 6 semanas después de la presentación del interdicto. 6 semanas no es mucho tiempo en términos legales. La mayoría de las disputas patrimoniales duran meses antes de llegar a un tribunal. Esta se movió más rápido porque el interdicto había creado urgencia en ambos lados y porque el registro probatorio que mi abuela había reunido comprimió un cronograma que de otro modo habría requerido un descubrimiento extenso para construirse. Marcus había completado su informe de contabilidad forense en la tercera semana. La cifra final fue de $2,70 millones extraídos del fideicomiso Maxwell durante 8 años a través de los canales que habíamos identificado en la caja fuerte, facturas falsificadas de cuidadores, gastos de reparación inflados, reembolsos médicos fraudulentos y el esquema de transferencia de propiedades que había movido la propiedad parcial de 2 propiedades de alquiler a entidades fantasma conectadas al negocio de construcción de mi tío. El examinador de documentos que Catherine había contratado confirmó lo que yo había evaluado sobre las firmas de transferencia de propiedad. Su informe identificó 11 indicadores específicos de que las firmas no habían sido producidas por la misma persona que había firmado las muestras de comparación autenticadas. El informe utilizó el lenguaje que los tribunales requieren, medido, específico, profesionalmente calificado, y su conclusión fue inequívoca. Mi abuela no había firmado esos documentos de transferencia. Alguien los había firmado por ella. La oficina del fiscal de distrito había abierto una investigación criminal para la 4ª semana después de que Catherine remitiera el informe forense y las grabaciones a la unidad de fraude con una carta de remisión formal. La investigación criminal fue paralela a la audiencia testamentaria y fuera de mi participación directa, pero su existencia importaba porque significaba que mi madre y mi tío ahora estaban manejando 2 exposiciones legales separadas simultáneamente con los mismos recursos limitados. Su abogado presentó 3 mociones intentando retrasar la audiencia testamentaria. La jueza denegó las 3. Llegué al juzgado a las 7:45 de un martes por la mañana de noviembre, 45 minutos antes de que comenzara la audiencia. Marcus ya estaba en el pasillo fuera de la sala del tribunal con 2 cajas de banquero de materiales organizados. Catherine estaba revisando sus notas en un banco cerca de la ventana. La taquígrafa judicial estaba instalándose dentro. La galería se llenó constantemente a partir de las 8 en punto. Miembros de la familia extendida que no había visto en años tomaron asientos en las últimas filas. Varios que reconocí de la infancia que habían dejado de asistir a eventos familiares por la época en que había preguntado por la factura de mantenimiento 12 años antes. Se les había dicho algo sobre mí entonces, y estaban aquí ahora para ver cómo la versión que se les había contado se sostenía contra la evidencia documentada. Mi madre llegó a las 8:20 con su abogado y tomó asiento en la mesa de la defensa sin mirarme. Vestía de azul pálido y había arreglado su expresión en la fragilidad compuesta que desplegaba en situaciones en las que parecer vulnerable era útil. La había visto desplegarla toda mi vida y había pasado años interpretándola como angustia genuina. Sentada al otro lado de la sala del tribunal, la vi por lo que era, una actuación del tipo que funciona en audiencias que no han visto el detrás de escena. Mi tío llegó 3 minutos después. No parecía frágil. Parecía un hombre que había pasado 6 semanas absorbiendo una exposición legal creciente y había llegado a un punto más allá de la gestión de las apariencias. La ira estaba más cerca de la superficie de lo que él la contenía eficazmente, y se notaba en la forma de su mandíbula y en la forma en que se sentó sin hablar con su abogado antes de que el abogado terminara una frase. La jueza entró a las 9:02. Su nombre era Patricia Armon. Tenía 64 años, había presidido asuntos testamentarios en este circuito durante 19 años y tenía la cualidad particular de alguien que ha pasado 2 décadas evaluando pruebas en disputas de herencia y hace mucho tiempo que ha desarrollado inmunidad a la actuación de inocencia por parte de personas que tienen los documentos delante. Revisó las presentaciones preliminares durante 4 minutos antes de reconocer la sala. Luego dijo, comenzaremos con la presentación de pruebas. Catherine presentó en el orden que habíamos acordado durante 3 noches en las semanas previas a la audiencia, primero los registros financieros del fideicomiso. Marcus guió al tribunal a través del patrón de 8 años utilizando los documentos de la caja fuerte de mi abuela como fuente principal y las presentaciones oficiales del fideicomiso como línea de base de comparación.
La brecha entre lo que se había informado y lo que mostraba el registro subyacente no era sutil. Era el tipo de brecha que solo existe cuando la persona que prepara los informes controla tanto el material de origen como el proceso de presentación. El abogado de mi tío objetó 2 veces durante el testimonio de Marcus. Ambas objeciones fueron desestimadas con la brevedad específica de una jueza que ya ha leído las presentaciones y entiende lo que las objeciones intentan lograr. El examinador de documentos testificó a continuación. Su análisis de 11 puntos de las firmas de transferencia de propiedad fue metódico y claro. Y para cuando terminó el tercer indicador, la galería se había quedado en silencio de la manera específica en que las galerías se quedan en silencio cuando una presentación técnica se ha traducido en algo que todos en la sala pueden entender sin el vocabulario técnico. Las firmas eran falsificadas. Luego el neurólogo, su nombre era Dr. James Atwood. Había sido el médico de cabecera de mi abuela durante 11 años y había supervisado sus evaluaciones cognitivas durante el periodo final de su vida. Testificó que la función cognitiva de Dorothy Maxwell había permanecido dentro de los parámetros normales para su edad hasta las últimas 6 semanas de su vida y que en ningún momento durante el periodo cubierto por los documentos patrimoniales en disputa su deterioro cognitivo había sido lo suficientemente grave como para afectar el juicio financiero. Lo dijo en el lenguaje mesurado del testimonio clínico, y aterrizó en la sala del tribunal con el peso de un hecho que no podía ajustarse para la conveniencia de las personas que habían estado usando su supuesta confusión como escudo. El abogado de mi madre lo contrainterrogó durante 11 minutos. El contrainterrogatorio no cambió sus conclusiones. Luego Catherine dijo, me gustaría presentar las grabaciones de audio. La sala del tribunal estaba equipada con altavoces, y la primera grabación se reprodujo a través de ellos con la claridad particular de un dispositivo digital que había sido bien mantenido en una caja fuerte ignífuga durante 4 años. La voz de mi abuela se escuchó primero, clara, conversacional, orientando al oyente a la habitación y al contexto de la manera en que siempre había orientado a las personas a las conversaciones que consideraba importantes. Luego la voz de mi madre discutiendo reembolsos de gastos que se manejarían en el futuro a través de la cuenta fiduciaria. Luego la voz de mi tío sobre la gestión del proceso de transferencia de propiedad. Se reprodujeron 6 grabaciones en secuencia. Cada una seleccionada por Catherine y Marcus por la pieza específica del patrón que ilustraba. Luego la grabación número 14, el sonido ambiental del coche. Ruido de la carretera. 2 voces. Mi tío, si Maya se involucra, lo perderemos todo. Mi madre inmediatamente, entonces nos aseguramos de que nunca vea los documentos reales. El silencio en la sala del tribunal después de esas 2 frases fue el silencio de una sala en la que algo acababa de volverse irreversible. El abogado de mi tío le puso una mano brevemente en el brazo a su cliente. Mi tío miraba la mesa. Mi madre no miraba nada. Luego Catherine presentó el sobresellado. Leyó la declaración notariada de mi abuela íntegramente en el expediente. La voz de Dorothy Maxwell en el lenguaje comprimido y cuidadoso de alguien que había pensado en cada palabra antes de escribirla, describiendo 8 años de manipulación financiera con la precisión específica. Fechada y fáctica de una mujer que había entendido exactamente lo que estaba documentando y por qué necesitaba sobrevivir a ella. Cuando Catherine terminó de leer, colocó el documento original en la mesa de pruebas y dijo, la notarización se realizó 11 meses antes de la muerte de Dorothy Maxwell en una notaría ubicada a 4 cuadras de su centro de atención. La cadena de custodia desde esa notarización hasta esta sala del tribunal está documentada e ininterrumpida. Mi tío se puso de pie, no para hablar formalmente. Simplemente se puso de pie, como la gente se pone de pie cuando algo físico está sucediendo dentro de ellos que el cuerpo está expresando antes de que la mente haya terminado su frase. Su abogado lo empujó suavemente de nuevo a su asiento. Pero el hecho de ponerse de pie había sucedido, y la sala lo había visto, y lo que la sala había visto fue un hombre cuya compostura acababa de tomar una decisión sin él. Luego lo dijo, no en voz alta, con la fuerza específica de alguien cuya respuesta principal a perder el control de una situación es afirmar que la situación era legítimamente suya. Ese dinero debería haber sido nuestro de todos modos. La frase llegó a la sala del tribunal y se quedó allí. Mi madre cerró los ojos. Su abogado dejó su pluma. La jueza Armond miró a mi tío durante 3 segundos sin hablar. Luego volvió a los materiales que tenía delante y dijo, he oído suficiente para los propósitos de la determinación de hoy. Habló durante 14 minutos.
Abordó primero las firmas falsificadas, luego los hallazgos de contabilidad forense, luego el testimonio neurológico y sus implicaciones para los documentos ejecutados durante el periodo en disputa, luego las grabaciones y la declaración notariada. Dijo, mi abuela había demostrado, a través de la recopilación sistemática de pruebas durante varios años, una intención consistente de asegurar que la verdad sobre la gestión de su patrimonio le sobreviviría y llegaría a las partes apropiadas. Dijo que la evidencia apoyaba un hallazgo de gestión fraudulenta del patrimonio, ejecución coercitiva de documentos y apropiación indebida de activos fiduciarios. Ordenó una revisión inmediata y completa de la incautación del fideicomiso. Ordenó interdictos permanentes que congelaban todos los activos de la familia Maxwell en espera de la finalización de esa revisión y la investigación criminal. Remitió el asunto formalmente a la oficina del fiscal de distrito con una recomendación para una investigación ampliada. Y me nombró ejecutora del fideicomiso Maxwell, señalando que las instrucciones finales documentadas de mi abuela me habían nombrado específicamente para este cargo en caso de que se descubriera fraude. Mi tío fue escoltado fuera de la sala del tribunal por su abogado antes de que la sesión se cerrara formalmente. Mi madre se sentó en la mesa de la defensa durante mucho tiempo después de que la galería comenzó a vaciarse. Su abogado le hablaba en voz baja sobre los próximos pasos, sus ojos en la mesa frente a ella. No me acerqué a ella. No necesitaba nada de esa conversación. Las consecuencias que siguieron se desarrollaron durante los siguientes 9 meses con la minuciosidad procesal de sistemas que se mueven lentamente pero llegan completamente. Mi madre perdió su licencia de bienes raíces permanentemente. La Junta de Licencias actuó de forma independiente después de que los registros judiciales se hicieron públicos y las conversaciones grabadas pasaron a formar parte del expediente de pruebas. La Junta de su iglesia la destituyó de un puesto de liderazgo voluntario que había ocupado durante 12 años. La mayoría de los parientes que habían asistido a la audiencia dejaron de devolverle las llamadas. Mi tío fue arrestado por fraude financiero, evasión de impuestos y explotación coercitiva de un adulto vulnerable 6 semanas después de la audiencia. Investigadores federales que trabajaron a partir del informe forense y los documentos que Marcus había proporcionado a la remisión penal descubrieron actividad de cuentas offshore vinculadas a los fondos fiduciarios robados que la revisión inicial no había alcanzado. Su empresa de construcción entró en procedimientos de insolvencia a los 4 meses del arresto. 2 de sus propiedades fueron incautadas como parte del proceso de recuperación de activos. Finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que evitaba el juicio pero incluía antecedentes penales, requisitos sustanciales de restitución y la prohibición de servir como fiduciario o administrador financiero en cualquier capacidad. A través de las acciones de recuperación civil que Catherine siguió durante los meses siguientes, aproximadamente $2.30 millones fueron devueltos al fideicomiso Maxwell a través de la liquidación de activos, la recuperación de cuentas y los pagos de restitución ordenados por el tribunal. Las propiedades robadas fueron devueltas a la propiedad del patrimonio. Los activos restantes del fideicomiso fueron colocados bajo supervisión fiduciaria independiente con supervisión judicial por un periodo de 5 años. Un año después de la audiencia, convertí la granja de mi abuela en un centro de defensa legal. El enfoque era el fraude a personas mayores, el abuso de herencias y la manipulación coercitiva de patrimonios, las categorías específicas de daño que había pasado años estudiando profesionalmente y que finalmente había entendido personalmente. El centro ofrecía consultas legales, revisión de documentos y servicios de derivación para familias que navegaban situaciones que desde fuera parecían desacuerdos familiares y que desde dentro eran crímenes financieros que se cometían contra personas cuya edad las había convertido en blancos. Cerca de la entrada principal, en una vitrina montada en la pared, coloqué un objeto. La llave de latón de debajo de la silla de lectura de mi abuela. La llave que mi madre había dicho que no existía. La llave por la que mi tío me había llamado durante 4 minutos la noche de su funeral. La llave que había abierto una caja fuerte llena de 8 años de verdad tranquila, deliberada y metódica. Cada cliente que entraba por esa puerta pasaba junto a ella. Mi abuela pasó sus últimos meses advirtiendo a su familia sobre una segunda caja fuerte, mientras las personas a las que advertía la llamaban confundida. La noche de su funeral, encontré una llave de latón pegada con cinta adhesiva debajo de su silla, y mi tío me llamó 23 veces antes de que llegara a mi coche. Dentro de la caja fuerte había 8 años de fraude documentado, firmas falsificadas, grabaciones de audio y un sobresellado dirigido a la policía. Pasé 6 semanas construyendo un registro de pruebas con un contable forense y un abogado de herencias.
Presenté un interdicto. Mi tío intentó liquidar activos al día siguiente y creó un rastro documental que confirmó todo. 6 semanas después, en una sala de audiencias en noviembre, se reprodujeron las grabaciones públicamente y mi tío se puso de pie y dijo que el dinero debería haber sido suyo de todos modos. La jueza congeló todo, me nombró ejecutora y remitió el asunto al fiscal de distrito. Se recuperaron $2.30 millones. Mi tío aceptó un acuerdo de culpabilidad. Mi madre perdió su licencia. Abrí un centro legal en la granja de mi abuela. Esa es toda la historia. Ahora, esto es lo que quiero dejarles. Mi abuela no tenía la formación legal para presentar una demanda. No tenía la capacidad física en sus últimos años para luchar contra lo que se le estaba haciendo a través de los canales que requería la lucha. Lo que tenía era tiempo y paciencia y la inteligencia específica de alguien que entendía que la verdad necesitaba una estructura para sobrevivir. Así que ella construyó la estructura. Organizó documentos durante 8 años. Grabó conversaciones. Hizo que le notariaran una declaración en una tienda a 4 cuadras de su centro de atención. Pegó una llave debajo de una silla y le dijo a la única persona en la que confiaba dónde encontrarla, en el lenguaje oblicuo de alguien que se comunica a través de las personas que escuchaban en lugar de rodearlas. No pudo detener lo que se le estaba haciendo. Pero se aseguró de que lo que se le estaba haciendo no le sobreviviría. Eso no es confusión. Ese es el acto de amor más lúcido que he presenciado. Si tienes a alguien en tu vida que es mayor y cuyas preocupaciones están siendo desestimadas como confusión por las personas que administran sus asuntos, quiero que te sientes con eso por un momento antes de aceptar la desestimación. A veces la confusión es exactamente lo que parece ser, y a veces es una persona tratando de decirte algo a través del único canal que aún les queda disponible. La diferencia vale la pena prestarle atención.